dándole un respiro, ¿no?, a todo esto que tiene que ver con Punta Catalina. Solamente decir que el Consejo Económico Social, el CES, ya está disponiendo, ¿no?, la convocatoria para la discusión del fideicomiso. Pues verdad que usted habla de Punta Catalina. No, es solamente para decirle al CES que no entiendo la premura, porque está claro que el presidente de la República desactivó lo que era este asunto, posponiendo, ¿no?, y sacando del Senado la discusión de este tema. Y lo envía al CES, que otros temas, primero que este, tiene, y de mucha más importancia que la discusión de este fideicomiso, que a la larga y a la sazón de todo esto no es necesario. No es necesario, quedó evidenciado que no es necesario. Por lo tanto, el CES puede tomarse su break, como se dice, ¿no? Se puede tomarse su espacio en el tiempo y poner y colocar esta discusión más adelante, para cumplir con lo que es el deseo del presidente de la República, que no es otro que el de retirar eso. Dejar eso ahí, soltarlo en banda, como decimos popularmente, y no entrarle a este asunto. Miren, me voy a referir a la situación anunciada por el Banco Central de un aumento en la tasa de política monetaria, que es una tasa de referencia para el mercado bancario, de un aumento nueva vez. Ya fue aumentado de 3.5 la tasa de referencia de política monetaria y la tasa de interés de 3.5 a 4, de 4 a 4.5, y se anuncia, y hoy sale publicado en los diferentes medios, el aumento al 5, es 50 puntos, ¿no, verdad?, que es una tasa de interés del 5%. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo esto se entiende, ¿no?, para que nuestro pueblo llano sepa qué es lo que hay detrás de todo esto? Miren, las autoridades del Banco Central, así como las autoridades que tienen que ver con la economía dominicana, Hacienda, por ejemplo, el Ministerio de Planificación y de Economía, están preocupadas por el hecho del aumento, ¿no?, de la tasa de la inflación en la República Dominicana. Y nosotros explicamos el día pasado cómo este proceso se revierte en contra de la población y cuáles elementos pueden estar incidiendo en un aumento en la inflación de una población, que no es más que quitarle poder adquisitivo de sus ingresos cuando no hay una política de aumentos, por ejemplo, salarial o de sueldos. Si hay un aumento de sueldo conforme a lo que es la tasa de inflación, es decir, usted aumenta el sueldo a nivel general, pues usted tiene una recompensa, usted tiene una compensación por esto, y el valor de su dinero se puede mantener en el tiempo. Pero aquí sucede que esto de aumento de salario y de sueldo, eso no se da con frecuencia. Existe una comisión tripartita ahí de donde se ponen a discutir que si el aumento de un 12, un 14, y cuando usted viene a ver, la inflación termina llevándoselo ese beneficio pírrico de un aumento de sueldo que se da en este país. Por lo tanto, eso es una variable dentro de la ecuación que tiene que ver con el deterioro de una población, cuando aquí no se toma en cuenta lo que es aumentar los sueldos producto de lo que es la inflación de un país. En este caso, ¿qué significa que el Banco Central esté aumentando 5 puntos porcentuales en la tasa en la tasa de política monetaria, es decir, la tasa de interés? Que eso va a repercutir en la banca, en la economía, de una manera en que se va a sacar, no en la banca, no en el mercado, lo que procura es sacar dinero de la población en manos de la población. Es de eso que se trata. Y entonces, con este tipo de acción puede influir e incidir en que la población tenga menos capacidad de compra
y por lo tanto, entonces, menos demanda ante oferta limitada y eso entonces tiende a estabilizar o bajar la inflación en un momento determinado. Eso es lo que busca esto. Lo que busca esta decisión del Banco Central es quitarle poder del medio circulante, es decir, reducir el medio circulante y por esta vía entonces tratar de que la demanda nacional tienda a disminuir y eso entonces ayude a mantener o a bajar una tasa inflacionaria que en este país, ya ustedes saben, en el año pasado, el 2021, fue de 2 dígitos. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Lo que el Banco Central nos está diciendo a nosotros es que hay mucho dinero circulando en el medio y nada más falso que eso. No es verdad que hay mucho dinero circulando en la masa monetaria del país. No hay ese tanto medio circulante en el país para que el Banco Central asuma esta medida, que no es más que una medida restrictiva en una economía que definitivamente no aguanta que usted le esté quitando capacidad de poder emprender a través, por ejemplo, usted tenía un proyecto de un negocito cualquiera, pero no tiene el capital el completo y usted va al banco de su preferencia a buscar un préstamo. Ya eso en este momento se le encarece. ¿Por qué? Porque los bancos comerciales van a aumentar su tasa de interés activa. Por lo tanto, ya usted va a tener más cuidado al momento de usted ir y tomar un préstamo en la banca comercial. ¿Cómo entonces esto se traduce? Se traduce en el sentido de que ese negocito que usted iba a comprar para ampliarlo y entonces para llenar lo que usted compró, sencillamente usted no lo va a poder hacer y por lo tanto la capacidad de aumento de la economía a nivel nacional tiende a disminuirse porque no existe ese beneficio de usted poder acudir a tomar un préstamo a unas condiciones que en estos momentos se le va a encarecer. Eso va a traer como consecuencia entonces que el país caiga en una especie de, no de estanflación porque pudiese de estarse creando mecanismos por parte del gobierno que incentive a la economía, pero usted ya no tendrá esa capacidad para poder emprender en un mercado que necesita en estos momentos dispararse en materia de inversiones tanto local como internacional. En estos momentos no es prudente, entiendo yo, medidas restrictivas para usted frenar la economía y sobre todo la inflación. Pero usted me dirá, bueno, Jiminián, pero es que la inflación no es tanto por el medio circulante que está en la economía. No es por eso tanto. Es porque los commodities, por ejemplo, o el petróleo, por ejemplo, está aumentando. Y eso influye en que la inflación tienda a dispararse. Y es por ahí, entonces, que el Banco Central, a través de lo que es la política monetaria, está tomando un elemento y con eso tratar de contrarrestar lo que está pasando a nivel internacional. Pero el país va a entrar en un proceso digamos, de no comprar en el mercado los commodities. Necesariamente tenemos que acudir a los commodities. ¿Dónde debió estar la propuesta de un gobierno para tratar de amortiguar los impactos que ha tenido a nivel internacional los precios del petróleo, los precios de los fletes, por ejemplo? Debió haber visto y previsto que los dineros que el mercado internacional, ese mercado financiero internacional, ha puesto a servicio de los países, que en situaciones como esta de pandemia puso mucho dinero en manos de los países, pues ese dinero que en el país ya ronda los 20.000 millones de dólares que se ha tomado, que ha entrado, ese dinero bien pudo el gobierno a través de una política de previsión y de planificación incidir para que hoy esos commodities pudiesen estar entrando al país de una manera, por ejemplo, subsidiada, y con eso evitar este disparo que ha habido prácticamente en todos los sectores que tiene que ver con lo que es este asunto de la inflación. Por lo tanto, no entendemos
¿por qué se ha tomado tanto dinero prestado si no era precisamente para amortiguar lo que hoy encarece una economía con estas decisiones del Banco Central, que ha aumentado de 3.5 la tasa de política monetaria ya a un 5, y usted verá cómo eso se va a reflejar en una restricción por parte de los dominicanos, que no van a tener la iniciativa que pudiesen haber tenido si hubieran estado ayudados por política monetaria que fuera verdaderamente expansiva. Lo dejamos ahí y continuaremos con nuestro tema más adelante, ya cuando tengamos la oportunidad de debatir. Oigan esto, señores, miren, ustedes saben que la Procuradora General de la República ordenó que se hicieran inspecciones en la cárcel de La Victoria. Sí. Y la gran cantidad de cosas que se encontraron ahí, de armas, droga, marihuana, nevera, aire acondicionado, nevera, parecía como cuando usted se está mudando, uno se está mudando. Vamos a comentar eso un poco más adelante, Sí. porque ahora le corresponde el turno al locutor Miguel Torres. Hola, qué bueno estar con ustedes aquí.